Bienvenidos a la historia de uno de los casos más extraños de la historia de Virginia. Pero antes de empezar, deja un comentario de dónde nos ves y la hora exacta en que escuchaste esta historia. Queremos saber de dónde y en qué horarios del día o noche se reciben estas historias documentadas. El aire olía a magnolia. El día en que Josephine Hargrove llegó a la plantación Oakwood en el verano de 1886. La guerra civil había terminado hacía 20 años, pero su sombra aún se extendía sobre la campiña de Virginia, como el musgo en los robles centenarios. La plantación había sobrevivido, pero disminuida. Ya no era la gran empresa que una vez fue, pero aún representaba la antigua aristocracia sureña. Hammond Caldwell tenía 45 años y necesitaba una esposa para restaurar algo de dignidad a su nombre. Los Caldwell habían logrado mantener la posesión de sus tierras tras la guerra, al contrario que muchos de sus vecinos, gracias a una serie de maniobras financieras y políticas. Hammond se había dedicado durante años tan solo a que la plantación siguiera produciendo bajo el sistema de aparcería. Su vida solitaria en la mansión había dado lugar a chismes murmullados entre la nobleza local. Se comprometió por carta con una casamentera de Richmond y conoció a Josephine. Se le describió como una joven refinada de 23 años de una familia empobrecida pero respetable de Maryland. Sus cartas eran elocuentes, su escritura impecable, y el daguerrotipo que envió mostraba a una mujer de rasgos delicados y ojos pensativos. Tras 6 meses de correspondencia, Hammond le propuso matrimonio y Josephine le aceptó con entusiasmo. La boda fue sencilla para los estándares de antes de la guerra, pero aún así fue el evento social del año en el condado. La nobleza local acudió tanto por curiosidad como por cortesía. Se midieron a la novia con el ojo escrutador que las pequeñas comunidades reservan para los forasteros. Era reservada, pero educada, con la dignidad de una estatua durante toda la ceremonia y la recepción posterior en Oakwood. Lo que sorprendió a muchos de los asistentes fue que no había ningún familiar que la acompañara. Ella dijo que sus padres estaban muertos y que no tenía hermanos ni familiares cercanos que pudieran viajar. Esta narrativa se aceptó sin cuestionar. La guerra y la posguerra habían dispersado o eliminado a muchas familias. Los recién casados se retiraron a la plantación Oakwood y la gente volvió a sus asuntos. Durante el primer año, Hammond y Josephine se mostraron en la iglesia y en eventos sociales esporádicos. Siempre la imagen de una pareja contenta, aunque discreta. Hammond estaba orgulloso de su esposa, y Josephine parecía adaptarse a su papel de señora de Oakwood. Administraba la casa, restauró los jardines abandonados, y siempre era cortés en sociedad. Pero había algo en Josephine que nunca llegó a encajar con aquellos que la conocieron. Tenía un manejo de las normas sociales y las alusiones culturales que no coincidían con su supuesta procedencia. A veces empleaba palabras o demostraba habilidades que no eran propias de una chica de su edad. Cuando le preguntaban por esas contradicciones, sonreía y desviaba la conversación con maestría. El médico del condado que ocasionalmente atendía a los habitantes de Oakwood, el doctor Samuel Holbrook, escribió en su diario personal que Josephine se comportaba de manera extraña cuando la visitaba. Anotó: la señora Caldwell parece tener una memoria excelente para algunos acontecimientos históricos, pero dice desconocer otros que cualquier persona de su edad y bagaje recordaría. Cuando dije lo del gran festejo del centenario de 1876, me miró en blanco antes de recuperarse y decir que había estado enferma ese año. Hammond mismo empezó a notar cosas extrañas en su esposa. Se dio cuenta de que Josephine nunca se desnudaba por completo para ir a la cama con él. Siempre llevaba un camisón de cuello alto y a menudo guantes para dormir. Ella lo atribuyó a la modestia, aprendida de una educación severa. Tal vez lo más extraño era que cerraba con llave la puerta del dormitorio después de que Hammond se quedara dormido, algo que solo descubrió cuando se despertó una noche y no pudo volver a entrar después de salir. Cuando se le preguntó acerca de este comportamiento, Josephine dijo que solía ser sonámbula de niña y que la habían entrenado para encerrarse. Hammond, reacio a alterar la tranquilidad de su aún reciente matrimonio, aceptó esta explicación a pesar de sus dudas. Las estaciones pasaron, y Hammond se sintió cada vez más atraído por su enigmática esposa, pero también inquieto con ella. Había algo en su mirada, algo que no coincidía con su edad, algo que lo miraba como si lo estuviera estudiando en lugar de amarlo. Pero aún así, lo atribuyó al tiempo normal de adaptación de cualquier matrimonio.
En el otoño de 1887, casi un año y medio después de su boda, Hammond le escribió a su primo en Richmond, con una velada inquietud sobre su esposa. Anotó: Josephine es una excelente ama de casa, pero hay días en los que siento que vivo con una extraña. La semana pasada hablaba de cosas de antes de la guerra como si lo hubiera vivido, pero no podía haber nacido. Cuando se lo dije, se puso tensa y se fue temprano diciendo que tenía dolor de cabeza. La distancia entre ellos aumentó. Ahora dormían en habitaciones separadas, Josephine quejándose de que los ronquidos de Hammond la despertaban. Él observó que ella apenas parecía envejecer. Su piel permanecía suave de una manera antinatural para el sol de Virginia y la vida extenuante de la plantación. Cuando Hammond hizo un comentario sobre lo joven que se veía, lo atribuyó a una receta secreta familiar de crema facial y cambió de tema. Martha Wilkes, una antigua cocinera de Oakwood, luego dio un testimonio que la Sociedad Histórica del Condado archivó. La señorita Josephine se quedaba horas en su habitación cerrada. A veces la oía hablar, aunque no había nadie más allí. Al principio pensé que estaba rezando, pero el ritmo estaba mal, como si estuviera hablando consigo misma, pero en voces distintas, una baja y áspera, nada como su voz habitual. En una noche de tormenta eléctrica en la primavera de 1888, un rayo alcanzó uno de los robles gigantes que se encontraba cerca de la casa principal. El fuego amenazó con envolver la casa, y en el caos de la evacuación, Hammond entró en la habitación privada de Josefina por primera vez en meses. Lo que descubrió allí lo dejó perplejo. Una serie de objetos personales que parecían provenir de distintas épocas. Joyería antigua de principios de 1800. Ropa de estilos de décadas pasadas. Y, lo más perturbador de todo, un diario encuadernado en cuero escrito en lo que parecía ser la letra de Josephine fechado en 1843, mucho antes de que ella hubiera nacido. Cuando Hammond le preguntó a su esposa sobre estos hallazgos, ella se puso extrañamente sentimental y dijo que eran recuerdos familiares que guardaba por nostalgia. El diario, repitió, había sido de su abuela, cuya escritura se parecía mucho a la suya. Hammond, aún enamorado de su joven y hermosa esposa, a pesar de sus sospechas, decidió creerla. Para 1890 la salud de Hammond se estaba deteriorando. Empezó con una tos y se cansaba más de lo normal. El médico Holbrook lo examinó y le diagnosticó una enfermedad pulmonar y le recetó varios remedios, pero la salud de Hammond siguió empeorando. A través de su enfermedad, Josephine lo atendió, le dio sus medicamentos, lo mantuvo cómodo. Pero los observadores notaron una frialdad en su forma de actuar, como si estuviera cumpliendo con obligaciones esperadas en lugar de atendiendo a un esposo querido. Lucinda Barrett, la cartera del pueblo vecino, dejó constancia en sus cartas privadas de que Josephine recibía correo de Baltimore, aunque decía no conocer a nadie allí. Cuando Lucinda hizo un comentario casual sobre estas cartas, Josephine las atribuyó a la correspondencia con una antigua compañera de escuela. Pero los sobres estaban escritos con distintas letras, a veces masculinas. Mientras Hammond se debilitaba, era atormentado por sueños, pesadillas en las que veía a Josephine de pie sobre su cama, sus ojos fríos y calculadores. En ellos se veía diferente, mayor, más ruda de lo que la conocía en la vida real. Él los atribuyó a sueños inducidos por la fiebre, pero no pudo sacudirse la inquietud que le producían. El buen doctor Holbrook, que venía más a menudo cuanto más empeoraba Hammond, empezó a preocuparse por Josephine. Observó que los frascos de medicinas que dejaba se vaciaban más rápido de lo que la dosis de Hammond hubiera podido justificar. Cuando discretamente puso a prueba los conocimientos médicos de Josephine, se sorprendió de lo familiarizada que estaba con la terminología y los procedimientos que la mayoría de la gente laica de la época no conocería. En su historial clínico de este tiempo, el Dr. Holbrook anotó: no puedo librarme de la impresión de que la señora Caldwell sabe más de lo que deja entrever su posición y su falta de educación. Hoy, hablando del caso del señor Caldwell, propuso una forma diferente de preparar el láudano, añadiendo botánicos de los que solo había leído en una revista médica de Edimburgo. Cuando le pregunté cómo lo sabía, dijo que lo había escuchado a un médico cuando era joven. Su explicación es creíble,
pero percibo un cálculo en sus respuestas que me alarma, veo a través de él. Con la salud de Hammond en declive, Josephine asumió el control de la plantación. Inspeccionó cuentas, se reunió con los inquilinos y discutió la rotación de cultivos con un conocimiento sorprendente de la agricultura. Cuando le preguntaban por ello, sonreía y decía que solo seguía las órdenes de Hammond. Uno de los trabajadores de campo, Jeremiah Tanner, informó más tarde de un extraño encuentro en este momento. Había llegado a la casa principal para hablar con Hammond, solo para encontrar a Josephine en su lugar. Él recordó. Estaba sentada en el escritorio del profesor como si fuera suyo, revisando algunos mapas antiguos de la propiedad. Al verme, empezó a hablar de cómo el campo sureste debería volver a ser de algodón, algo sobre la composición del suelo. Luego mencionó un sistema de rotación de cultivos que habían usado por allá en el 45, como si ella misma lo hubiera vivido. Imposible. Ella sería solo un bebé entonces si es que había nacido. En enero de 1891, en una pequeña mejoría de Hammond, este hizo un hallazgo. Mientras buscaba algo en su despacho, descubrió un fondo falso en uno de los cajones de Josephine. Oculto en su interior, había una serie de pequeños viales, llenos de polvos y líquidos desconocidos, y un cuaderno repleto de lo que parecían recetas médicas codificadas. Aquella noche, Hammond rechazó la medicina de la tarde que Josephine le trajo. Por la mañana, se sentía más fuerte de lo que lo había estado en semanas. Cuando el Dr. Holbrook llegó más tarde ese día, Hammond le pidió verlo en privado. Lo que se habló en la entrevista nunca se grabó, pero los sirvientes dijeron que Josephine fue apartada de la habitación durante más de una hora, caminando por el pasillo de afuera en un estado de agitación inusual. La noche siguiente, Hammond tuvo otro ataque grave. Por la mañana deliraba de fiebre, balbuceando acerca de la mujer de muchas caras y ojos que nunca envejecen. Murió 3 días después, sin recuperar la conciencia. La causa de la muerte se certificó como neumonía, una complicación frecuente de su enfermedad pulmonar de base. Al funeral, acudieron casi todas las familias importantes del condado, más para ver a la viuda que para rendir homenaje al muerto. Josephine iba vestida de luto y mostraba los signos habituales de duelo. Pero muchos hablaron de su entereza. No hubo lágrimas ni histerismo que se esperaban de las viudas en ese tiempo. Tras el funeral, el Dr. Holbrook pidió permiso para hacer una autopsia, alegando interés médico por la forma en que había avanzado la enfermedad pulmonar de Hammond. Josephine se negó. Su marido había dicho que quería ser enterrado intacto. El médico no hizo un alboroto, pero en su diario privado anotó: cada vez estoy más convencido de que la muerte de Hammond Caldwell merece una investigación más profunda. La rapidez con la que se intensificaron los síntomas tras nuestra conversación privada indica manipulación en lugar de progresión natural, pero sin un chequeo, mis sospechas son solo eso. A los pocos días del funeral, Josephine comunicó que seguiría al frente de la plantación Oakwood en vez de venderla y volver con su supuesta familia de Maryland. Esta acción sorprendió a la sociedad. Una mujer que administrara sola una propiedad de tal magnitud era algo poco común, pero no inédito, en el sur de la posguerra. Lo que sorprendió a todos fue su rivalidad. Con él al mando, Oakwood floreció como no lo había hecho desde antes de la guerra. El verano de 1893 trajo un extraño al condado preguntando por Josephine. Se hizo llamar Theodore Hayes, detective privado de Filadelfia. Se alojó en la posada del pueblo y empezó a hacer preguntas discretas acerca de la señora Caldwell, especialmente sobre lo que había hecho antes de venir a Virginia. Abigail Montgomery, una sirviente de la casa, testificó más tarde que había oído fragmentos de una conversación entre Hayes y un hombre del lugar. El investigador estaba mostrando una foto, preguntando si era la misma mujer que la señora Caldwell de Oakwood. La vi. Parecía una de esas fotos de los muertos. Una mujer tumbada para el entierro. No vi bien el rostro, pero el vestido era refinado, como de una mujer adinerada. Antes de que Hayes pudiera llegar demasiado lejos en su investigación, lo encontraron muerto en su habitación, aparentemente por un ataque al corazón. El médico del pueblo no halló nada raro, aunque el hombre era joven para semejante estado. Sus pertenencias personales, todo rastro de su investigación, desapareció antes de que las autoridades pudieran inspeccionarlo.
Tras este suceso, los chismes sobre Josephine comenzaron. Otros se acordaron de un famoso estafador llamado Lucille Monroe, que se había casado y enterrado a 3 hombres ricos en Maryland y Pensilvania en la década de 1870 antes de huir con sus riquezas. Las descripciones de esta mujer se parecían en algo a Josephine, pero nada podía confirmarlo. Josephine no parecía inmutable ante los murmullos. Siguió dirigiendo Oakwood con eficiencia, pero se fue apartando de la vida social. Sus visitas ocasionales a la ciudad dejaron ver pequeños cambios en su aspecto. Su cabello, antes castaño, ahora estaba salpicado de canas, pero su rostro permanecía sin arrugas. Algunos lo achacaron a su vida cada vez más retirada, resguardada del sol que envejecía prematuramente a tantas sureñas. En la primavera de 1894, la anciana tía de Hammond Caldwell, Abigail Porter, visitó Oakwood. Llevaba años en Europa. No había ido a la boda ni al funeral. A las pocas horas, la casa fue sacudida por sus alaridos. Los sirvientes corrieron a buscar a Abigail, señalando a Josephine con horror. «No has envejecido ni un día», exclamó Abigail. «Eres ella, ¿verdad? La que trabajó para mi hermana en Baltimore en los años 50. Y se fugó con sus joyas. Conocería esos ojos en cualquier parte. No han cambiado en 40 años. Josephine lo negó, diciendo que debía haber confundido a una anciana. Propuso suavemente que Abigail debía descansar tras el viaje. Por la mañana Abigail estaba desesperada por regresar a Richmond. No pasaría otra noche en Oakwood. Dejó una carta para el abogado de la familia. Nunca se supo lo que decía. Lo que sí se supo fue que Abigail Porter murió menos de una semana después en su habitación de hotel en Richmond. La causa se atribuyó a un derrame cerebral, algo no raro en una mujer de su edad. Pero el momento levantó sospechas entre aquellos que ya sospechaban de Josephine Caldwell. Tras la visita de Abigail, Josephine se aisló aún más. Despidió a algunos de sus criados de toda la vida y los sustituyó por forasteros que no conocían los cotilleos del lugar. El único visitante regular de Oakwood era el médico, el Dr. Holbrook, que seguía atendiendo cuando era necesario, y sin que Josephine lo supiera, investigando en secreto sus crecientes sospechas. En su historial clínico de este tiempo, el Dr. Holbrook escribió: «La señora Caldwell vino hoy por una tintura para el dolor. Dijo que tenía fuertes dolores de cabeza. Cuando le pregunté por el dolor, lo describió como algo que no se parecía a ningún dolor de cabeza normal. Más alarmante fue su pedido de un fuerte sedante, que me negué a darle en la cantidad que pedía. Hay algo en su forma de actuar que me inquieta cada vez más. Una especie de avidez en su mirada que no puedo identificar». En el otoño de 1894, el Dr. Holbrook fue a Baltimore para una conferencia médica. Su objetivo real, como descubrió en cartas posteriores, era investigar los supuestos orígenes de Josefina. Lo que encontró fue perturbador. No había ninguna Josephine Hargrove que se ajustara a su descripción en el pueblo que había dicho que había nacido. Además, cuando enseñó su daguerrotipo a lugareños de toda la vida, una anciana se puso nerviosa. «Esa es Victoria Winters», repitió la mujer. «Se casó con el vecino de mi primo en el 62, desapareció después de que murió en circunstancias extrañas. Se fue al norte con su familia, pero decían que la habían visto con otros hombres antes de que su marido se enfriara bajo tierra». El Dr. Holbrook amplió su búsqueda a Filadelfia, comunicándose con colegas en hospitales locales. Sus preguntas lo condujeron al asilo Bowman, donde el superintendente, tras cierta persuasión, reveló una historia clínica perturbadora. En 1865, una mujer llamada Agatha Blackwood había sido recluida en el manicomio tras la sospechosa muerte de su marido. Se le consideró muy inteligente, manipuladora, y con el delirio de poder pasar su conciencia a otro cuerpo. Lo que hizo su caso tan inusual fue una anomalía fisiológica. Aunque tenía más de 40 años cuando fue internado, mostró pocos signos de envejecimiento en sus 20 años de institucionalización. El médico que la había tratado, el Dr. Marcus Pierce, anotó en sus registros: «La paciente muestra una retención antinatural de la juventud que desafía toda explicación médica. Su edad cronológica aumenta, pero su aspecto físico se mantiene intacto. Ella lo atribuye a lo que llama la transferencia».
una forma de conservar su existencia robando la fuerza vital de otros. Aún más perturbador fue el acta de fuga de Agatha en 1885. Parece que se había encariñado con una joven enfermera del manicomio llamada Eleanor Hargrove. Las dos desaparecieron la misma noche. El cuerpo de Eleanor fue encontrado 3 días después en una pensión. La causa de la muerte indeterminada. Agatha Blackwood nunca fue hallada. La descripción de Agatha en los archivos del manicomio se parecía mucho a Josephine Caldwell, aunque la edad no coincidía con su aspecto juvenil. Pero la coincidencia del apellido Hargrove era imposible de ignorar. El invierno de 1895 fue brutal. Las nevadas intensas dejaron a Oakwood aislado del pueblo más cercano durante semanas. Cuando finalmente los caminos se despejaron en febrero, el Dr. Holbrook fue llamado a la plantación para tratar a Josephine, que al parecer había contraído gripe. Lo que descubrió lo inquietó. Josephine estaba ciertamente débil y febril, pero lo que el médico notó fueron ciertas marcas en su cuello y muñecas, lo que parecían cicatrices antiguas que habían mantenido ocultas bajo sus cuellos altos y sus guantes perpetuos. Cuando intentó mirar más de cerca estas marcas, Josephine se movió y le dijo que se fuera. En su diario de esa noche, el Dr. Holbrook anotó: «Estoy cada vez más convencido de que la señora Caldwell oculta algo terrible». Las cicatrices que vi hoy eran consistentes con ataduras, posiblemente institucionalización a largo plazo. Esto justificaría algunas de sus rarezas de comportamiento y de conocimiento. Temo por la seguridad de quienes viven en Oakwood y he decidido informar a las autoridades sobre mis descubrimientos. Antes de que el buen Dr. Holbrook pudiera poner en práctica su decisión, llegó una visitante inesperada. Josephine se apareció en su oficina la noche siguiente, diciendo que se había recuperado de su enfermedad y quería disculparse por su repentina partida. Trajo una botella de buen brandy como regalo de paz y propuso que bebieran una copa por la reconciliación. La ama de llaves del médico Mary Sullivan dijo después que los dos estuvieron en su estudio durante más de 1 hora. Cuando Josephine se fue, parecía tranquila, controlada. El Dr. Holbrook, sin embargo, no fue visto de nuevo esa noche. Por la mañana su despacho estaba vacío, nada movido, excepto 2 vasos de brandy vacíos. Se inició una búsqueda cuando el médico no acudió a sus citas. Su caballo y su caleza fueron hallados junto al río, lo que hizo pensar que se había caído y ahogado. Su cuerpo nunca fue encontrado a pesar de la búsqueda en el canal. Josephine hizo la conmoción y la preocupación adecuadas por la desaparición del médico, incluso ofreciendo una recompensa por cualquier información que condujera a su paradero. En privado, sin embargo, actuó como si supiera que se había ido para siempre. En cuestión de días, había vendido algunas de sus joyas más caras y transferido grandes cantidades de dinero de las cuentas de Oakwood a bancos en Richmond y Baltimore. La primavera de 1895 trajo un nuevo misterio a Oakwood. Un extraño se apareció afirmando ser James Hargrove, el hermano de Josephine, del que nunca había hablado. Era un hombre alto y delgado, con aire de estudioso, que justificó su repentina aparición tras haber dado con el paradero de su hermana después de años separados. Quienes lo conocieron a James Hargrove lo hallaron familiar, aunque nadie podía decir por qué. Se trasladó a Oakwood, con poco más que una maleta, y enseguida se involucró en las cuestiones de la plantación. Como Josephine, demostró conocimientos y habilidades que no coincidían con su supuesta procedencia, especialmente en medicina y química. Lo más extraño era la forma en que Josephine y su supuesto hermano interactuaban. Los criados dijeron que a veces murmuraban entre ellos, a veces discutiendo acaloradamente antes de callarse cuando alguien se acercaba. Comían solos en vez de en el comedor, y casi nunca se les veía fuera de casa. Henrietta Jackson, una sirvienta de Oakwood en este tiempo, testificaría más tarde. Había algo antinatural en la forma en que se miraban, no como hermanos en absoluto. Y a veces, cuando creían que nadie escuchaba, hablaban de las cosas más extrañas. Una vez oí al señor Hargrove decir: «La transferencia está fallando cada vez antes. Necesitamos algo más que una solución temporal». La señorita Josephine solo se rió, pero no fue una risa agradable. En junio de 1895, James Hargrove se fue tan repentinamente como había llegado, al parecer a Nueva York por negocios.
Josephine dijo que estaría ausente ya que iba a Europa a investigar oportunidades de inversión para las crecientes operaciones de Oakwood. Después de que se fue, el comportamiento de Josephine se volvió más errático. Se perdía horas en los bosques de la hacienda y volvía despeinada y distraída. Empezó a escribir un diario. Lo hacía compulsivamente a cualquier hora. Lo que más inquietaba al servicio doméstico era su obsesión con los barracones abandonados de esclavos, un conjunto de casitas ruinosas que habían permanecido en estado de abandono desde el final de la guerra. Josephine mandó limpiar y restaurar estos edificios, diciendo que pensaba transformarlos en alojamientos para inquilinos. Pero una vez que terminaron las reparaciones, no dejó entrar a nadie. Guardaba las llaves con él. Se observaban luces en estos edificios a altas horas de la noche y emanaban olores extraños, olores químicos, y lo que algunos dijeron que era el olor cobrizo de la sangre, a veces flotando desde ellos. En julio, una joven llamada Sarah Winters llegó a Oakwood en busca de trabajo como dama de compañía. Era hermosa, delicada y de modales refinados como de buena cuna, pero en desgracia. Josephine la contrató en el acto, casi demasiado ansiosa por llevar esta extraña a su cada vez más solitaria casa. La conexión entre Josephine y Sarah se profundizó rápidamente. En semanas, eran inseparables, y Sarah seguía a Josephine en sus viajes secretos a las habitaciones renovadas. Los sirvientes observaron que Sarah se volvía cada vez más sumisa ante Josephine, su expresión cada vez más vacía de lo que solía ser. Martha Wilkes, que aún trabajaba en Oakwood como cocinera, recordaría después: la señorita Sarah vino una noche, temblando como una hoja. Dijo que había visto algo en las habitaciones antiguas que la había aterrorizado. Antes de que pudiera explicarme, la señorita Josephine se lo llevó. A la mañana siguiente, Sarah estaba tan tranquila como siempre, pero algo en ella se había extinguido. En agosto de 1895, el sheriff del condado recibió una carta anónima informando de movimientos sospechosos en la plantación Oakwood. La misiva expresaba temores de un posible encarcelamiento injusto y aludía a las desapariciones inexplicables del Dr. Holbrook y de algunos trabajadores temporales que habían sido contratados por poco tiempo en la plantación antes de Pusidados Prototros Peras y San desaparecer. Antes de que el sheriff pudiera investigar estas acusaciones, otro asunto urgente llamó su atención en Oakwood. Sarah Winters fue hallada vagando por la carretera que conduce al pueblo, desorientada y ensangrentada. Cuando se le preguntó, dijo que no recordaba cómo había llegado allí ni de quién era la sangre que tenía en la ropa. Los médicos que la atendieron no hallaron heridas capaces de provocar la sangre, pero sí la notaron muy débil y en un estado mental extraño. El sheriff y algunos de sus hombres fueron a Oakwood a hablar con Josephine sobre lo sucedido. Hallaron la plantación sospechosamente silenciosa, sin rastro de los domésticos ni de los trabajadores de campo. Josephine los recibió en el salón, tan serena y elegante como siempre, pero con una intensidad inusual en sus ojos. Se mostró sorprendido por el estado de Sarah y dijo que la joven debió haber sido atacada mientras caminaba por los terrenos de la plantación. Cuando el sheriff pidió permiso para registrar la propiedad, especialmente los cuartos renovados, el comportamiento de Josephine cambió. Se puso esquiva, diciendo que algunas zonas eran inseguras por las obras, y desviando la búsqueda de determinados edificios. Un asistente, que se desvió de la multitud, descubrió algo perturbador en uno de los edificios exteriores. Había montado una sala con lo que parecían equipos médicos, instrumentos quirúrgicos, frascos de productos químicos, y lo más perturbador, sujeciones atadas a una mesa resistente. El suelo bajo esta mesa estaba cubierto de lo que parecía sangre, algo de ella reciente. Antes de que el asistente pudiera avisar a sus compañeros, Josephine apareció. Testigos dijeron luego que habían oído un disparo y gritos. Para cuando el sheriff llegó al lugar, el edificio estaba en llamas, las llamas extendiéndose con una velocidad antinatural. El asistente nunca fue visto de nuevo. Se supone que murió en el fuego. Las llamas se propagaron rápidamente a las estructuras cercanas y luego a la casa principal. A pesar de los esfuerzos por sofocarlo, la plantación Oakwood fue destruida en su mayor parte. Cuando el fuego se apagó, comenzó la búsqueda de supervivientes y víctimas. Se encontraron algunos cuerpos calcinados e irreconocibles.
Se supuso que tanto Josephine como cualquier otro personal que quedara habían muerto en el incendio. Se llevó a cabo un funeral para las víctimas y los restos fueron enterrados en la parcela familiar de Caldwell. La comunidad lloró la pérdida y la plantación Oakwood, sin heredero, se vendió para pagar deudas. Los nuevos dueños no reconstruyeron la casa principal, simplemente usaron la tierra para cultivar. La única superviviente conocida de la tragedia de Oakwood, Sarah Winters, fue ingresada en el hospital del condado. Su estado mental mejoró, aunque nunca recuperó por completo sus recuerdos de antes del incendio. Lo que sí recordaba, sin embargo, no era tranquilizador. Ella me hablaba durante horas, dijo Sarah a los investigadores, acerca de vivir para siempre, de moverse entre vasos. Al principio creí que era una simple charla filosófica, pero luego me enseñó sus diarios, decenas de ellos, escritos desde principios de 1800, con la misma letra. Dijo que eran su historia, que había vivido muchas vidas en diferentes cuerpos. Sarah relató haber visto la preparación. Josephine elaborando tinturas y polvos a partir de hierbas cultivadas en un jardín privado detrás de los aposentos. Dijo que su cuerpo había muerto hace tiempo, pero su espíritu aún vivía. Cada movimiento le compraba años, pero nunca suficientes. Buscaba la estabilidad. Lo más perturbador fue el relato de Sarah sobre los días previos al incendio. Me dijo que estaba elegida, que mi cuerpo era compatible. Dijo que era un placer, que yo sería el vaso para su próximo viaje, mientras mi conciencia se desvanecía. Cuando intenté escapar, me agarró. Lo último que recuerdo es un líquido amargo siendo vertido en mi garganta mientras ella decía, pronto seremos una querida. Los chequeos médicos de Sarah mostraron agujeros en la base de su cráneo y sustancias químicas extrañas en su sangre que la ciencia de ese tiempo no podía reconocer. Su historia se atribuyó a alucinaciones inducidas por el trauma, y el caso se cerró con la conclusión de que Josephine Caldwell había muerto en el incendio. La historia podría haber terminado ahí, apenas otra nota al pie de página en la historia del condado, si no fuera por un extraño avistamiento informado por el reverendo Thomas Whitfield en 1896. Mientras se dirigía a una conferencia clerical en Baltimore, el reverendo Whitfield dijo que vio a una mujer que se parecía mucho a Josephine Caldwell abordando un vapor con destino a Europa. La mujer iba ataviada y acompañada de un apuesto caballero. Cuando el reverendo Whitfield llamó Srar Caldwell, la mujer se volvió por un instante, sus ojos chocando con los suyos antes de que su acompañante la empujara. El informe del reverendo fue en gran medida descartado como un caso de error de identidad o delirio inducido por el dolor. Josephine Caldwell estaba muerta, sus restos enterrados en suelo de Virginia, pero su persistencia dejó semillas de duda que crecerían en el folclore local durante generaciones. En 1910, mientras se realizaban reformas en la antigua corte, se encontró un paquete de papeles tras un panel suelto en la sala de archivos. Entre ellas se encontraba una carta sellada del Dr. Holbrook, de marzo de 1895, dirigida al sheriff del condado, pero que nunca llegó a ser entregada. Esta carta reveló información perturbadora sobre el desastre de Oakwood. El Dr. Holbrook había anotado: mis investigaciones han revelado información preocupante sobre la mujer que conocemos como Josephine Caldwell. He verificado y no hay ninguna Josephine Hargrove que se ajuste a su descripción en el pueblo de Maryland donde dijo que había nacido. Más preocupante aún, me ha escrito un colega del asilo Bowman en Pensilvania, que cree que Nuestra Señora Caldwell puede ser la fugitiva Agatha Blackwood, que escapó del asilo en 1885. La misiva del médico continuaba describiendo a esta Agatha Blackwood, una mujer inteligente y persuasiva, que había sido internada tras envenenar a su marido. Según el registro del hospicio, tenía una condición extraña que sus médicos llamaron envejecimiento detenido, viéndose mucho más joven de lo que era. Lo más inquietante fue el último párrafo de la carta del Dr. Holbrook. Creo que la señora Caldwell sabe lo que sospecho. Ayer me enteré de que alguien había entrado a mi oficina y mi diario personal había desaparecido. Me temo que cuando reciba esta carta, ya me habré sumado a la larga lista de personas que han conocido a esta mujer y han corrido su suerte. Si me pasa algo, por favor,
investigue la plantación Oakwood de inmediato. El hallazgo de esta carta reabrió brevemente la investigación en 1910, pero poco se pudo esclarecer después de tantos años. Las tumbas en Oakwood fueron desenterradas, pero los restos no revelaron nada definitivo. El fuego había destruido la mayoría de las señas de reconocimiento, y la ciencia forense de la época era rudimentaria. El caso se cerró oficialmente de nuevo, pero siguió alimentando la especulación. En 1912, un médico forense retirado de Baltimore escribió sobre un caso extraño que había presenciado en 1852. Narró la muerte de un hombre adinerado, un tal William Winters, cuya joven esposa, Victoria, había sido sospechosa de envenenarlo lentamente. Antes de que pudieran formularse cargos, Victoria Winters había desaparecido con gran parte de la fortuna de su marido. El juez adjuntó a su narración un daguerrotipo de Victoria Winters. La calidad de la imagen era mala para principios del siglo XX. Pero el parecido con Josephine Caldwell era asombroso. Pero más importante aún, el examinador notó que Victoria Winters tenía una extraña anomalía médica, una pequeña marca de nacimiento en forma de media luna detrás de su oreja izquierda, la misma marca que varios testigos dijeron que habían visto en Josephine. En 1921, un periodista que estaba investigando crímenes del siglo pasado entrevistó a Augustus Reed, un antiguo empleado del asilo Bowman, que había trabajado allí durante el encierro de Agatha Blackwood. Los recuerdos de Reed añadieron otra pieza perturbadora al rompecabezas. Ella no era como otras pacientes, recuerda Reed. La mayoría se marchitaba, pero ella se mantenía. Afilada, calculadora, manipulaba a las compañeras y a otras pacientes, creando coaliciones que abandonaba cuando ya no le eran útiles, y tenía esta teoría de transferencia de conciencia, no como una locura, sino como un proceso que había inventado. Según Reed, Agatha había estado experimentando en secreto con pequeños animales de contrabando en el manicomio. Dijo que podía transferir su conciencia de una criatura a otra usando una combinación de sustancias químicas y lo que llamó conexión simpática. La mayoría de los médicos lo tacharon de loco, pero el Dr. Pierce se obsesionó con su caso, todo lo documentó. Tras su huida, todos sus datos se borraron. La mayor evidencia que conecta a Agatha Blackwood con Josephine Caldwell llegó en 1932, cuando el periodista encontró un diario de Eleanor Hargrove, la enfermera que desapareció del asilo la noche en que lo hizo Agatha. El diario, descubierto entre las pertenencias de un pariente lejano de Eleanor, registraba la creciente influencia de Agatha sobre ella. La última entrada, apenas días antes de la desaparición, decía: «Me ha convencido de que la ayude a escapar. Promete que iremos a Europa cuando tenga acceso a su dinero secreto. Sé que estoy arriesgando mi carrera, mi reputación, pero sus palabras son convincentes. Su visión de nuestro futuro juntas. Ella expresa: somos compatibles en formas que no entiendo, que estaremos conectadas más allá de la presencia. Mañana por la noche, cuando el Dr. Pierce esté fuera, lo intentaremos». En 1942, los restos de una mujer que se creía que era Eleanor Hargrove fueron descubiertos mientras se excavaban los cimientos de un edificio en Filadelfia. La autopsia reveló un cráneo roto y signos de cirugía en la base del cráneo. Un pequeño agujero limpio perforado en el hueso, del tipo que luego encontraría en los registros médicos de Sarah Winters. El caso de la plantación Oakwood siguió reapareciendo durante todo el siglo XX, dando lugar a teorías e investigaciones. En 1953, al estar realizando reformas en un antiguo hotel de París, unos obreros encontraron un compartimento secreto con documentos y fotografías. Entre ellos, un diario en inglés de 1897 a 1899. Si bien la autora se hacía llamar Ja, varias entradas aludían a Virginia y en particular a «Los aburridos años en O, casi me pierdo en la actuación». Más perturbador fue una imagen adjunta al diario de una mujer vestida con un elegante vestido europeo de finales de la década de 1890. Más allá del peinado y la vestimenta, quienes la compararon con el daguerrotipo sobreviviente de Josephine Caldwell encontraron similitudes innegables. Lo más perturbador fue una entrada de diario del 31 de diciembre de 1899. Un nuevo siglo se acerca, un nuevo cambio. He elegido bien mi próxima copa. Una joven aristócrata rusa de la corte del zar. Qué raro que una vez le tuve miedo a la muerte.
Ahora que he aprendido su forma de escape, a veces añoro su sencillez. Pero el hambre siempre vuelve, y con ella la necesidad de seguir en esta vida. Hammond tuvo suerte a su manera. Nunca supo que durante 10 años, durmió en su cama no con una esposa, sino con algo mucho más antiguo que vestía su forma descartada. El diario y la fotografía desaparecieron del depósito de pruebas policiales en 1954 y se desconoce su paradero. La historia oficial dice que Josephine Caldwell murió en un incendio en la casa en 1895. Pero en el condado donde una vez se encontraba la plantación Oakwood, la gente todavía habla de una hermosa mujer de mirada atemporal que apareció de la nada, se casó en riqueza y se fue en humo. En 1967, una anciana llamada Margaret Allen fue internada en un asilo de ancianos en Boston. Dijo tener 122 años, aunque sus papeles decían unos más razonables 87. El personal observó su excepcional lucidez y su vasto conocimiento de la historia, especialmente del siglo XIX, de la que hablaba como si la hubiera vivido. Lo que llamó la atención de los investigadores del caso Oakwood fue la posesión de Margaret de una serie de objetos personales, entre ellos joyas que coincidían con las descripciones de las que habían llevado Victoria Winters en la década de 1850 y Josephine Caldwell en la década de 1890. Cuando le preguntaban por tales objetos, Margaret sonreía vagamente y cambiaba de tema. Una enfermera que atendió a Margaret en sus últimos días informó de un incidente extraño. Cuando la morfina le soltaba la lengua, hablaba de gente muerta como si la conociera de toda la vida. Mencionó una plantación en Virginia, a un médico demasiado curioso, a todos los demás que había vestido a lo largo de los siglos. Lo más perturbador es que relató un proceso de transferencia en un ritual que implicaba puntos de presión en la base del cráneo y una poción llamada elixir conocido. La manera en que lo explicó tan sistemáticamente era como si estuviera instruyendo. Margaret Allen falleció en 1968. Al parecer, murió por causas naturales relacionadas con la edad. Una autopsia realizada por los investigadores del estudio de la longevidad reveló algunas anomalías. Su cerebro no mostraba signos de envejecimiento y tenía cicatrices quirúrgicas en la base del cráneo, como las que tenían tanto Eleanor Hargrove como Sarah Winters. Lo más extraño fue un pequeño cuaderno que hallaron entre sus pertenencias tras su fallecimiento. Escrito en un código que tardaron meses en descifrar los criptógrafos, parecía una guía paso a paso para la transferencia de conciencia, con fórmulas químicas y diagramas anatómicos centrados en el tronco encefálico. La última página contenía una lista de nombres y fechas que se remontaban a 1788. La última entrada decía, Margaret Allen, 1968 hasta 19. Los dos últimos números en blanco. El cuaderno se envió a un laboratorio universitario para su análisis. Antes de que pudiera publicar nada, el laboratorio se incendió y destruyó todas sus muestras y notas. El jefe de la investigación murió en el fuego y el proyecto se perdió. En 1982, una mujer llamada Victoria Caldwell compró las tierras donde una vez se encontraba la plantación Oakwood. Se le describió como una mujer de unos 30 y tantos años, de apariencia impactante y porte dominante. Ordenó excavaciones arqueológicas en las ruinas de la plantación, afirmando ser pariente lejana de los antiguos dueños y estar interesada en la historia. Los lugareños que se toparon con Victoria se percataron de su fascinación por la historia de Josephine Caldwell y su amplio conocimiento sobre la historia de la plantación. Algunos incluso lo compararon con las imágenes sobrevivientes de Josefina, diciendo que era la genética familiar. Las excavaciones se concentraron en el lugar donde habían estado los renovados cuartos de esclavos. Si bien los informes oficiales solo hablaban de artefactos históricos comunes, surgieron rumores sobre hallazgos más perturbadores, herramientas quirúrgicas, extraños recipientes de vidrio, una pequeña habitación con dispositivos de sujeción incrustados en las paredes. 6 meses después, Victoria Caldwell se fue tan repentinamente como había llegado, dejando la excavación incompleta. La tierra fue vendida de nuevo, y los sitios arqueológicos fueron rellenados por el nuevo propietario, al que no le interesaba la historia del lugar. En 1995, 100 años después del incendio de Oakwood,
Una serie de desapariciones extrañas sacudieron el condado. 3 jóvenes desaparecieron en 2 meses. Todas fueron vistas por última vez cerca de la antigua tierra de la plantación. A pesar de las búsquedas exhaustivas, nunca se encontraron rastros. En la investigación, varios testigos dijeron haber visto a una mujer bien vestida de mediana edad que preguntaba por la historia de Oakwood. Dijo ser una investigadora histórica, pero no dejó información de contacto y no pudo ser encontrada para ser entrevistada después de que comenzaron las desapariciones. El último capítulo de esta historia inquietante se escribió en 2015, cuando se envió un manuscrito a una pequeña revista histórica dedicada a la literatura gótica sureña. Los diarios del vaso, como lo tituló, aspiraba a ser los diarios de una sola conciencia que ha habitado distintos cuerpos desde finales del siglo XVIII hasta el presente. Los editores lo rechazaron, creyendo que era una buena ficción, pero ficción muy bien documentada de diferentes épocas. Lo que le hizo cambiar de opinión fue la adición de detalles sobre Josephine Caldwell y la plantación Oakwood que nunca se habían publicado, detalles que solo alguien que hubiera estado allí podría conocer. El manuscrito explicó en términos clínicos la transferencia, una mezcla de químicos y manipulación del tronco encefálico que podía mover la conciencia del autor de un cuerpo a otro, borrando la conciencia original y dejándola morir. Lo más perturbador fueron las alusiones al tiempo del autor como Josephine Caldwell. Los años de la plantación fueron de los más tranquilos, decía un texto. Hammond era un anfitrión perfecto, lo suficientemente adinerado como para mantenerme en el lujo, lo suficientemente aislado como para permitirme mis experimentos, y lo suficientemente distraído como para no notar las contradicciones en mi actuación. Si el médico no hubiera sospechado, podría haber permanecido en Oakwood una década más antes de tener que hacer la transición. El periódico calificó el fuego como un final necesario, pero triste del capítulo Josephine. Cuando la contención falla, la eliminación es necesaria. El médico, el hermano, la chica, todos cabos sueltos que amenazaban con revelar la trama. El fuego siempre ha sido mi forma favorita de matar. Deja tan pocas huellas y ofrece una salida tan conveniente. Las últimas páginas del libro incluían lo que parecía ser un mensaje cifrado y una dirección actual de Nueva Orleans. Cuando los investigadores fueron a buscar esta dirección, se dieron cuenta de que era una sociedad histórica que se había quemado hace apenas unos días. El manuscrito original se perdió en las oficinas de la revista antes de que pudiera ser verificado o publicado adecuadamente. La editora que había estado trabajando con él renunció repentinamente y se mudó sin dejar información de reenvío. Los esfuerzos para encontrarla han sido infructuosos hasta el día de hoy. La historia real de Josephine Caldwell y la plantación Oakwood permanece en el misterio. ¿Era solo una mujer peculiar cuyos actos extraños dieron lugar a cuentos exagerados? ¿Una impostora que se inventó una nueva identidad para hacerse rica y poderosa? ¿O era, como teorizaban las mentes más fantasiosas, algo más? ¿Una conciencia que había logrado trascender la muerte y la vida, viajando de vaso en vaso a través de los siglos? Lo que sí sabemos es que en 1886 llegó a la plantación Oakwood una mujer llamada Josephine Hargrove como novia. Durante 10 años durmió en la cama del amo, su nombre, su vida, y en 1895 la plantación Oakwood se quemó, llevándose sus secretos con ella. O eso parecía. En el condado donde una vez estuvo Oakwood, la gente todavía susurra sobre hermosas extrañas con ojos sabios, sobre rostros familiares aunque nunca vistos. No invites extraños a tu casa. No reveles demasiada información a mujeres elegantes que preguntan por la historia familiar. Y en las noches en que el viento sopla a través de las ruinas de los cimientos de Oakwood, algunos juran oír la risa de una mujer, no la risa de una novia feliz, sino algo viejo y hambriento, que se abre camino a través del tiempo. Lo más perturbador son las desapariciones que siguen ocurriendo en la zona. No lo suficiente como para ser una rutina, pero lo suficiente como para mantener el mito. Cada 10 años aproximadamente, una joven desaparece sin dejar rastro y aparece una nueva habitante en alguna comunidad lejana, con un rostro desconocido pero con siglos de recuerdos. ¿Se fue realmente Josephine Caldwell? ¿O camina entre nosotros, con un nuevo rostro, en busca de su próximo vaso, continuando una existencia que desafía nuestra comprensión de la vida y la muerte? La evidencia sigue siendo ambigua.
los testigos poco confiables, la documentación incompleta. Pero quizás la pregunta más inquietante no es quién era Josephine Caldwell, sino dónde está ahora. Desde que observas esta historia, has sentido una presencia tras de ti, un cambio en el aire, el peso de ojos antiguos observándote. Mira a tu alrededor. ¿Estás solo? ¿O algo te ha atraído aquí, por medio de esta historia? Algo que ve en ti, la posibilidad de su próxima metamorfosis. Duerme bien esta noche y tal vez, por si acaso, cierra la puerta de tu habitación con llave.